¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión, cerrando una semana de trabajo en esta Cámara de Diputados, pero ya con mucha expectativa respecto a lo que puede suceder la próxima semana. ¿Por qué? Porque por un lado está la convocatoria hecha a partir de diferentes presentaciones que se concretaron en la jornada de ayer por parte de varios bloques políticos de esta Cámara de Diputados solicitando una sesión especial para rechazar el veto presidencial a el financiamiento para las universidades públicas, la ley sancionada recientemente por este Congreso Nacional. Y por el otro lado, el martes ya definido a partir de las 2 de la tarde lo que va a ser el inicio de la discusión parlamentaria del proyecto de ley de presupuesto 2025. José Luis Esper le va a dar el puntapié inicial y van a estar presentes funcionarios del Palacio de Hacienda y mientras tanto desde la oposición van a insistir en esa reunión de la Comisión de Presupuesto, van a insistir para que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, venga al Parlamento Nacional. Por ahí van a pasar las definiciones del trabajo parlamentario en la Cámara de Diputados a partir del próximo día lunes, pensando también que va a haber varias comisiones de trabajo, varias comisiones de los legisladores nacionales que van a ir abordando otras temáticas, que van a ir abordando otros puntos, entre ellos lo que destacamos semana a semana que tiene que ver y está vinculado a la diplomacia parlamentaria que los grupos de amistad siguen no solo conformándose, sino que van teniendo diferentes reuniones a partir de la conformación que van haciendo y la integración que van haciendo los diferentes bloques políticos. Primera hay una reunión de presentación de las autoridades de la comisión, de ese grupo de trabajo, ese grupo de amistad con determinado país y es muy posible, como ocurre habitualmente, que se suman los embajadores, pero lo cierto es que después ya empiezan a hacer reuniones entre los propios diputados o con la participación de otras organizaciones. La información en lo referido a el trabajo parlamentario de esta semana y también en lo referido a lo que viene, que repetimos, la sesión para el día miércoles respecto a la discusión del veto presidencial al proyecto de ley sancionado por el Congreso sobre los fondos para las universidades públicas y por el otro lado el inicio del trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ver cómo está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires por estas horas. Una jornada agradable, 21 grados la temperatura, el cielo prácticamente soleado en lo que tiene que ver con la tarde de hoy, la máxima 21, la mínima de 14 grados. Para el día de mañana, ya pensando en el fin de semana, la máxima de 25 grados, una mínima de 14 y el domingo, cielo, ahí se ve parcialmente nublado, una máxima de 21, una mínima de 14 grados para lo que tiene que ver con el cierre del fin de semana. Vamos a ampliar la mesa, vamos a saludar a nuestros compañeros, señor Gonzalo Solabarrieta, señor Claudio Mardones, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué cuentan? Y con la expectativa finalmente de lo que tiene que ver con la pulseada por el financiamiento universitario, la insistencia del próximo miércoles, cómo se va a cruzar esto con la discusión presupuestaria y el tiempo que corre de acá hasta el miércoles para ver si en el medio están los números o no están los números. Bueno, veremos, hay que ver qué es lo que ocurre. Bueno, y mientras tanto pensando en cómo se va a desarrollar también la agenda por fuera, ¿no? De lo que es esta insistencia por parte del Congreso y también, ojo, porque la semana próxima se llevará muchos flashes, por no decir todos, lo que suceda el martes a partir de las 14, cuando comience el tratamiento del presupuesto 2025, así que la semana próxima será de mucho protagonismo en el Congreso, sobre todo para hacer la réplica en todas las provincias, en todo el país y que la gente y la sociedad esté atenta. Muy bien, ahí está la presentación de Gonzalo, la presentación de Claudio y ahora presentamos a el diputado Eduardo Falconi. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, bueno, perfecto. Cerrando una semana intensa y ya pensando que la próxima semana va a ser
Intensa y tensa. Así es, sí, sí. La verdad que pues, esta semana fue muy intensa por muchas cuestiones. Tuvimos una reunión en Casa de Gobierno el lunes, después el debate y la aprobación de las leyes el martes. Así que sí, es bueno, después la marcha, los efectos de la marcha universitaria. Y bueno, la semana que viene también va a ser intensa. Vamos a tener una reunión en Casa de Gobierno el lunes. Y luego, confirmado a las 12. por lo menos lo que me dijo Oscar hoy, hace un rato, es que hasta ahora es esa hora. Sí. Sí. Y ahí se definirá también un poco la estrategia pensando en el pedido de sesión especial para el miércoles. O sea, se va a hablar de ese tema seguramente porque la reunión es la coordinación de las agendas legislativas entre el PRO, el MID y la Libertad Avanza con funcionarios del gobierno, que es lo que hacemos todos los lunes. Seguramente se va a tocar el tema del financiamiento universitario. Tengo entendido que el PRO se va a reunir el martes y ahí dijeron que iban a resolver su posición. Así que bueno, el lunes va a ser el primer apronte. Claro. Sí, diputado, lo escuché recién decir los efectos de la marcha universitaria. ¿Qué le significó a usted? ¿O qué efectos? ¿A qué se refería? Bueno, creo que, digamos, hay dos aspectos de la marcha que son muy importantes. Uno es un reclamo genuino, muy importante de la gente que está preocupada. Y otra cuestión es el aprovechamiento partidario de lo que fue la marcha por parte de partidos políticos y movimientos gremiales. Lo vimos todos. También el impacto que tuvo la marcha, que si bien fue multitudinaria, creo que algunas mediciones objetivas dicen que ha sido menor, por lo menos en Capital Federal, de lo que fue la marcha de abril. No mucho menor. De todos modos, digamos, es una cuestión de números, 200.000, 300.000 más o menos, no cambia el sentido de la marcha, fue multitudinaria en el interior, en Córdoba, en Rosario, fue una marcha importante, pero creo que son estas cuestiones. Digamos, también creo que hay que analizar políticamente cuál va a ser la salida de la situación política que se va a dar a partir del veto. Así que bueno, hay unas cuantas cosas para analizar. Diputado, y en ese escenario, bueno, lo decíamos en el comienzo, antes de recibirlo a usted, quedan días todavía. Usted está hablando ya que el lunes es un lunes agitado. ¿Qué expectativa tienen desde tanto del oficialismo como tanto de su bloque? ¿Creen que pueden destrabar o conseguir algún gesto que permita al menos sumar algunas voluntades o para bloquear la insistencia o para llegar a un acuerdo? Por ejemplo, el diputado Campero del radicalismo planteaba que considera que todavía no está todo cerrado. ¿Usted lo ve así? O sea, no sé a qué se refería con que esté cerrado el diputado Campero. Podría haber un gesto de parte del gobierno en este contexto, específicamente con lo que tiene que ver con las cuestiones presupuestarias en este contexto. ¿Usted cree que existe alguna posibilidad acá el miércoles? No, yo lo que creo es que tanto el MID como el PRO, en las reuniones que tuvimos, que no están los diputados del radicalismo, lo que le planteamos al gobierno es que hay que buscar una solución política a esta situación, porque puede ser una entrada, digamos, de un conflicto que sabemos cómo se entra, pero después hay que ver cómo se sale, puede haber un plan de lucha. O sea, hay muchas cuestiones. Creo que el gobierno tiene herramientas como para aportar a una salida pacífica, para decirlo así, o digamos evitar un conflicto. El costo es importante, de 0,14 del PBI, pero tampoco es un importe que digamos que no pueda ser conversado, negociado con los rectores. Creo que es un momento como para debatir muchas cosas, no solamente esto que es plata, podríamos tener una discusión por plata, sino también sobre el perfil que tiene que tener la universidad, la rendición de gastos. Como desarrollista yo creo que hay que analizar cuál es la inserción y cuál es el engarce que tiene que tener la universidad con el desarrollo del país. Aparte de la rendición de gastos y aparte del equilibrio presupuestario, porque digamos, la Argentina está acostumbrada a que digamos, cualquiera estudia cualquier cosa, a lo mejor el país necesita digamos, un desarrollo universitario en carreras más técnicas o más vinculadas con ingeniería, ciencias básicas y todo. Y hoy cualquiera estudia ciencias sociales. No estoy desmereciendo estas carreras, pero digo, es totalmente abierto y la sociedad tiene que pagar eso, lo que la demanda espontánea de la universidad o de los alumnos decide. Nos parece que cuando hay escasez de recursos y el país tiene que desarrollarse, la universidad tiene un rol importante que cumplir. Y a mí me parece que hoy esa discusión falta. Me parece que la discusión es muy chiquita. El otro día vi el debate entre Jacobiti y el secretario de Política Universitaria.
un debate interesante, digamos, picante, digamos, interesante a lo mejor televisivamente, pero a mi gusto me parece que le faltó un poco esto que te estoy diciendo. ¿Qué rol tiene que cumplir la universidad? Si gastamos lo que gastamos todos los argentinos, si puede ser que ahora, como ahora, vos podés estudiar cualquier cosa, o si a lo mejor habría que priorizar determinadas carreras que son las que necesita el país para despegar. Eduardo, por un lado está pensando en lo que en las reuniones que ustedes están teniendo en Casa de Gobierno. El lunes pasado, más allá de hablar de la agenda en lo que tenía que ver con las discusiones que se venían aquí en el Congreso, como la ley de boleta única y demás, estaba el tema que se planteó ya en esa reunión sobre las jubilaciones de privilegio. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Bueno, ese proyecto lo presentamos con Oscar en junio. Vos recordarás que nosotros tuvimos una controversia importante cuando se votó la ley de movilidad jubilatoria, porque el proyecto del radicalismo preveía la derogación de los privilegios de los expresidentes y ex vicepresidentes solamente. Con Oscar nos parecía que eso era insuficiente y oportunista. De hecho, se votó ese artículo porque los radicales se olvidaron o no lo sacaron de la votación en general de ese proyecto. Y fuimos bastante cuestionados, por eso votamos en contra de eso, de derogar solamente las jubilaciones del presidente y la vice. Entonces presentamos un proyecto en junio con Oscar para derogar todas las jubilaciones de privilegio, no solamente del presidente y la vice, sino 3 decretos de la dictadura que prevé también jubilaciones especiales para el clero, para el servicio exterior, para los judiciales, y una ley que es de la época de Menem, que luego fue, digamos, vetada, o digamos, hubo una ley en contra de esa ley que derogaba todos los privilegios de esa ley, pero solamente quedaron vigentes, digamos, mejor dicho, las únicas jubilaciones de privilegio que terminaron siendo derogadas son las de diputados nacionales y senadores, porque Duhalde vetó esa ley que se dictó en el 2001 y todos los demás privilegios siguen vigentes, inclusive el presidente y la vice. Así que nosotros presentamos ese proyecto, y lo que pasó el lunes pasado en realidad es que logramos el apoyo del gobierno y de los bloques de La Libertad Avanza, porque nosotros lo presentamos, ya te digo, en junio, está en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lo que logramos el lunes fue que, concretamente, que el conjunto político que estamos reuniendo ahí le diera impulso. Bueno, nada más ni nada menos. Sí. Nada más ni nada menos que una cuestión muy importante. Sí. Me surge una pregunta en base a, obviamente, el fundamento, ¿no? de este proyecto, que el de ustedes inclusive tiene más volumen, es más amplio de lo que se había propuesto. Digo, ¿ustedes tienen números puntuales de lo que causaría económicamente favorablemente al Estado que no se den estas cuestiones de privilegio, o apuntan más a una cuestión ética? O sea, vamos a esto. Primero que las leyes son para adelante, o sea que habría que derogar estas leyes para que los que se jubilen de ahora en adelante no tengan estas jubilaciones, sino que se acojan al régimen general o, digamos, si tienen aportes particulares, que la mejoren con esos aportes. Pero, digamos, otra cosa que estamos planteando, como no se puede derogar las jubilaciones que hoy están cobrando los presidentes y los expresidentes, que son escandalosas, lo que estamos planteando es que el gobierno los invite a renunciar a esas jubilaciones y pensiones de privilegio y que acepten una jubilación que sea equivalente al 80% de lo que cobra un presidente en ejercicio. Porque, por ejemplo, hoy el presidente cobra 4 millones de pesos, lo que nosotros planteamos sería el 80% de eso, y hoy Cristina o Vudú o Rodríguez están cobrando 12 o 14 millones de pesos. O sea, cobran 3 veces más lo que cobra un presidente en ejercicio, lo cual nos parece, como vos decís, no solamente una erogación importante, obviamente que no va a cambiar ningún número macroeconómico, pero simbólicamente y éticamente y políticamente sería muy importante que esta gente que tuvo la suerte y digamos, la dignidad de ser presidente, que ahora asuman políticamente que las cosas han cambiado y que si la mayoría de los jubilados no llegan a fin de mes, que haya gente que cobra 14 millones de pesos y algunos que estuvieron 11 días en el cargo, o como el caso de Vudú, que no tiene ni la edad de 65 años para cobrar, nos parece que éticamente deberían renunciar. Y si no renuncian, lo que estamos planteando es que el gobierno los exponga en una página web para quiénes son los que no han hecho ese servicio patriótico. Y eso, diputado, no solamente en el caso del Poder Ejecutivo o solamente en el caso del Poder Ejecutivo. No, como te decía, son 3 decretos leyes de la dictadura. Uno que habla del Poder Judicial, otro del Servicio Eclesiástico y otro del Servicio Exterior.
Y después está esta ley que ya te digo, tiene un amplio espectro de funcionarios, que los únicos que quedaron sin cobrar jubilaciones de privilegio, que me parece bien, son diputados y senadores nacionales. Ya ha tenido algún eco porque, por ejemplo, el gremio de Piumato se declaró en estado de alerta porque nosotros estamos planteando que el servicio de judiciales, que hoy tiene una jubilación particular, es uno de los decretos, deje de tenerla. Así que bueno, ahí va a haber una discusión interesante. Bueno, sí, lo que se puede llegar a dar también que cada vez que el Congreso quiso avanzar respecto a beneficios que tenga el Poder Judicial ha hecho algunas acordadas respecto a que ya son derechos adquiridos y por lo tanto... Nos vemos en tribunales. Claro, el tema va a terminar judicializándose o directamente rechazan o declaran que falta de posibilidades por parte del Congreso de legislar en esa materia. Bueno, creo que son cosas distintas, porque una cosa es quitar derechos adquiridos, como por ejemplo el tema de impuestos a las ganancias, supongo que te referís a eso, que ya están exentos de impuestos a las ganancias, entonces bueno, sacarles algo que están ellos con derechos adquiridos es una cuestión. Ahora, decir que una ley que le otorgó determinados beneficios jubilatorios cambie y que se ajuste a las generales de la ley, o sea, para mí es distinto. Obviamente, coincido contigo que va a haber una resistencia, ya hay resistencia. De hecho, nosotros tuvimos 4 meses la ley cajoneada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y tuvimos que meter una presión tremenda el lunes para darle impulso, porque esto lo presentamos en junio nosotros. O sea que la clase política, digamos, obviamente que va a tener resistencia. Y los sectores afectados más todavía. Claro. Ahí hay un paradigma, ¿no? Porque lo que decía Fernando Fracchelli hace un ratito, el planteo de los jueces fue precisamente en un momento en donde incluso la Comisión de Presupuesto tuvo que acelerar rápidamente una reunión informativa con los representantes de la Asociación de Magistrados, que cuando vieron que estaba la discusión en torno a ganancias, bueno, llegaron, se sentaron y dijeron, tranquilos que nos vemos en tribunales, ¿no? Sí. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cree que va a volver a vincularse esta discusión, en este caso el fin de las jubilaciones de privilegio, con la discusión presupuestaria. La otra vez pasó, pero obviamente con el plano de ganancias. ¿Esa es la idea también del gobierno para respaldarlos? O sea, la idea del gobierno fue acompañar este proyecto que nosotros presentamos, como Oscar Sago y yo, que somos diputados del MID. Ahora va a tener que discutirse en 5 comisiones, o sea que el debate va a ser rico, va a estar en constitucional, en previsional, presupuesto y hacienda, o sea que estimo que va a haber una alta resistencia. Lo mismo de los que están cobrando ahora jubilaciones de privilegio. Yo no creo que Vudú y Rodríguez Sá renuncien porque se les ocurra, sino que va a haber que invitarlos, va a haber que hacer un planteo público y el acompañamiento del pueblo para presionarlos o para que nos ayuden a que ellos renuncien va a ser muy importante. O sea, yo creo que ninguno de ellos necesita 12 millones de pesos para vivir, y que sería un gesto simbólico, político muy importante, que en este momento que todo el mundo está haciendo un ajuste, dejen de cobrar esas jubilaciones que son, ya te digo, son tan escandalosas que son 4 veces lo que cobra un presidente en ejercicio. O sea, que un presidente jubilado cobre más que un presidente en ejercicio es hasta contradictorio en los números. ¿Y en el Poder Judicial los montos son similares también de lo que ustedes han No, por eso podido en el Poder Judicial en realidad hay una escala de funcionarios que está nominada en los decretos, que están enganchadas con el 82% de lo que cobraría un funcionario en ejercicio, tomando el promedio de una cantidad de meses. O sea, es distinto el concepto. Los presidentes jubilados están enganchados con el sueldo de un juez de la Corte, creo, y el vicepresidente con el 80% de eso. Por eso son 3 veces más altos que lo que cobra un presidente. Y nosotros creemos que tiene que cobrar menos que el presidente. Y esta ley, el proyecto, lo que prevé es que solamente el presidente, que cuando se jubile, dadas las funciones que ha cumplido, que ha sido jefe de la Fuerza Armada, conoce secretos militares, o sea, en todos los países del mundo son reconocidos con honores. O sea, nos parece que pagar una pensión de 3.200.000 pesos es algo razonable. No es razonable pagarle 14. Y bueno, si el presidente que se jubile quiere renunciar, como en el caso del actual presidente, lo puede hacer. Pero nos parece que sería un gesto digno que los que están cobrando ahora, que ya te digo, hay algunos que estuvieron 10 días en el cargo y están cobrando 12 millones de mangos, u otros que tienen menor edad que la que cualquiera que necesita para jubilarse, que se ajusten a las generales de la ley.
Eduardo, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias. Eduardo Falcone, diputado nacional del MID, y los temas, ¿no?, que ya vamos anticipando, que van marcando lo que va a ser una semana la entrante con fuertes definiciones. Desde la reunión que van a tener por ahora a las 12 del mediodía en Casa de Gobierno, esta mesa vinculada con la estrategia parlamentaria del oficialismo, ahí está La Libertad Avanza, está el MID, está el PRO, con también la reunión que va a tener el martes el bloque del PRO. Ahí van a estar las definiciones también. Exacto, sí, Fer. Bueno, y a la espera, lógicamente, de si se empiezan a tomar decisiones. Hasta ayer, y por lo que vamos viendo, bueno, tanto el PRO, el MID, no han expresado, bueno, una postura contundente, porque obviamente falta todavía hasta el miércoles reuniones, decisiones, y sobre todo, bueno, lo que se genera con este tipo de reuniones mixtas entre distintos referentes, como contaba recién el diputado Eduardo Falcone, con distintos bloques, en donde ahí tal vez empiezan a tomar posturas. Y después, lógicamente, también pasa por estas dudas que tienen dentro del radicalismo. Claudio, que también lo hemos escuchado el otro día ante la consulta, fuera de lo que era el recinto, en Pasos Perdidos, el propio diputado de la UCR no podía confirmar que el bloque tome una postura contundente en su totalidad, tanto por la positiva como por la negativa, a lo que sería la insistencia. Entonces ahí se empiezan a generar muchas dudas, y además hay que ver si se confirma lo que ya declaró la diputada Pamela Caletti, que votaría a favor de la insistencia. Claro, exactamente. Lo anticipó, dijo que fue un anticipo. Sí. Un anticipo que cambia también las advertencias que hacen desde el PRO, porque la gran pregunta tiene que ver qué es lo que va a hacer el PRO en este contexto. Bueno, es el aliado estratégico del gobierno en esta pulseada, así como lo fue en la pulseada para evitar la insistencia de la ley de movilidad jubilatoria. ¿Qué ha pasado en el medio? Bueno, en el caso del radicalismo, hay un comunicado que plantea y pide que haya una posición unánime para sostener la insistencia. Y en el caso del PRO, bueno, la presencia del expresidente Mauricio Macri, que parece que en este caso trata de no tropezarse con la piedra con la que se tropezó en el Senado cuando salió a bancar el veto jubilatorio, y sus senadores habían precisamente votado la ley de movilidad jubilatoria, al menos la mayoría. Claro. Dos señales de esa reunión. Mauricio Macri insistió con que la educación pública es una bandera del PRO, y metafóricamente dijo de que hace mucho que no comen milanesas en Olivos. Así que en ese contexto también es una foto de la relación, a veces esquiva, a veces no tanto, del PRO en este contexto. ¿Qué es lo que puede pasar de acá al miércoles? Bueno, primero, la definición del martes del PRO, en donde finalmente hay algunos diputados que ya están planteando que no van a formar parte de una decisión casi unánime como había pasado la vez anterior. Y hay que ver también cómo lo ven desde el radicalismo, teniendo en cuenta que ya vienen del cimbronazo anterior, en donde, bueno, hubo no solamente 5 voluntades que no siguieron la posición de insistir, sino que incluso también hubo 4 suspensiones de afiliación de la Convención Nacional del Partido y un intento de expulsarlos del bloque que finalmente no prosperó. Claro, y el radicalismo trata de mostrar una alineación, o por lo menos una postura más unificada, ¿no? Más allá de los 5 diputados que votaron en su momento a favor de mantener el veto presidencial a las jubilaciones, ya están trabajando para que por lo menos alguno de ellos no esté en el recinto. Si no están sentados en sus bancas y acompañan al resto del bloque, por lo menos que algunos no estén en el recinto. Para Rodrigo Loredo eso es importante. Que no estén los 5 votos encuadrados con el oficialismo es también un gesto importante. Y lo que ha logrado también Rodrigo Loredo en las últimas horas son unas declaraciones de Roxana Reyes, que en el día de hoy se reunió con autoridades, con alumnos, con el sector universitario de su provincia, la provincia de Santa Cruz, y se comprometió a defender la educación pública, a defender la universidad pública, y va a estar en el recinto para rechazar el veto presidencial. Digo, porque el caso de Roxana Reyes también fue una de las dudas que en la sanción o en la discusión del veto a jubilaciones
estuvo en la discusión, pero después estuvo ausente, ¿no? A la hora de votar. Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a seguir hablando de este tema, porque de aquí al miércoles hay muchas especulaciones respecto a qué es lo que puede llegar a suceder en el recinto de la Cámara de Diputados cuando se ponga en consideración el veto presidencial a el financiamiento para las universidades nacionales. Pausa, la primera. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Estamos en Diputados Televisión. Regresamos enseguida. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso? ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos, segundo bloque por Diputados Televisión, cerrando lo que fue esta semana y ya durante todos estos días estuvimos hablando de distintas reuniones, distintas comisiones que han avanzado con varios temas. Pero, claro, por supuesto, se ha destacado esta semana lo que fue la boleta única de papel, por un lado, y por el otro lado ya el anticipo del presupuesto 2025, que va a tener su puntapié inicial el martes, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Hacienda, y por el otro lado la sesión especial pedida, solicitada por diferentes bloques políticos. Hay 3 pedidos de sesión, todavía no fue confirmada por el presidente Martín Menem, que seguramente lo hará en las próximas horas o a más tardar el lunes. Quizás el lunes, dicen algunos, quizás lo sepamos antes de que termine esta semana. Lo cierto es que lo que estaban esperando los bloques opositores era, bueno, que se cumpliera finalmente una formalidad, y la formalidad era que el Poder Ejecutivo Nacional comunicara formalmente al Congreso de la Nación y que eso ingresara a través de la Cámara de Diputados, bueno, el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de otra pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Sí. La fecha pedida, solicitada, miércoles 11 de la mañana, resta la decisión del presidente de la Cámara, Martín Menem, y obviamente la cuenta regresiva hasta entonces para ver cuáles son los recursos que tiene el oficialismo, para ver si puede repetir la experiencia de haber impedido la insistencia en el caso de la movilidad jubilatoria. Al menos por lo que escuchamos, incluso de voces del oficialismo, es que en este caso el camino parece más empinado. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Hay conversaciones y va a haber a lo largo de todo el fin de semana conversaciones reservadas, privadas entre los propios legisladores nacionales y espacios políticos y el gobierno, y todo se va a estar definiendo el martes. Principalmente va a haber una definición, que es la del bloque del PRO, y después veremos qué es lo que pasa en la sesión del próximo día miércoles. Gonza, hablamos de proyectos, hablamos de iniciativas. Hay un proyecto para modificar el Código Penal. Exactamente, Fer, porque han presentado, inclusive con la firma de Gabriel Bornoroni, presidente del Bloque de la Libertad Avanza, 13 de ellos. Quien encabeza la lista es el diputado Álvaro Martínez. Entre ellos, Nicolás Mayoraz, Nadia Márquez, Carlos Zapata, Manuel Quintar, Alida Ferreira, María Fernanda Araujo, Emilia Orozco, Romina Díez, José Peluc, Lorena Villaverde y Beltrán Benedit. Son los 13 diputados de la Libertad Avanza que han presentado esta iniciativa para modificar el artículo 245 del Código Penal. ¿Qué es lo que marca este artículo de un Código Penal que ya tiene varias iniciativas para hacer una modificación? Si te parece, en un ratito te lo voy a estar contando. Enseguida vamos a estar con este tema para ampliarlo, porque nos vamos a ir ahora rápidamente a la provincia de Tucumán.
Diputado Pablo Yedlin, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? El gusto de escucharte. Muy bien, diputado, gracias igualmente. Diputado, ¿con qué expectativa se va a encarar la próxima semana? No solo por el tema del presupuesto, sino también principalmente con el tema del pedido de sesión especial, que dentro de los pedidos está la de Unión por la Patria para rechazar este veto presidencial. Sí, bueno, principalmente, como vos decís, también es verdad que estamos trabajando ya el proyecto de presupuesto, pero bueno, la semana esta va a estar dedicada, me parece, principalmente a poder mostrarle al gobierno que tenemos el número suficiente para poder insistir con la ley de financiamiento educativo universitario, ¿no? Y me parece que esto le va a hacer bien a toda la Argentina. Por un lado, porque las universidades públicas, como claramente lo manifestó el pueblo argentino en la enorme marcha que tuvimos la semana pasada, en la que tuve la posibilidad de participar acá en Tucumán, le dijo al gobierno nacional que queremos que el financiamiento educativo, sobre todo el financiamiento de nuestros docentes y no docentes de nuestras universidades públicas, no puede ser una variable de ajuste para un país como la Argentina, siendo por otro lado un valor ínfimo de lo que es el gasto de lo que es el gasto estatal de la Argentina, que no compromete para nada la posibilidad de mantener el equilibrio fiscal del país. Y por otro lado, también para explicarle y dejar en claro al gobierno nacional que no todo se puede hacer, que hay veces en política que hay que empezar a escuchar un poco y no solamente actuar, y que es el momento de poner en discusión algunos de los temas que se vienen dando. Y me parece que esta lección que el gobierno va a recibir el día miércoles va a tener esa claridad para un gobierno que le quedan todavía mucho más de 3 años de gestión. Me parece que puede ser tan importante la lección que se va a llevar como la importancia que tienen para nosotros las universidades. Así que me parece que, bueno, que va a ser un miércoles diferente. Este miércoles no va a terminar con un jueves de festejos en Olivos, con un asado de 80 y pico de héroes, sino que vamos a terminar insistiendo y dejando en claro que la Argentina, el Congreso Nacional, cuando saca sus leyes, deben ser respetadas por el Poder Ejecutivo. Diputado Yedlin, Gonzalo Salaverrita lo saluda. Se viene el debate del presupuesto a partir del martes a las 2 de la tarde. Usted, siendo un especialista justamente en la materia de salud, se me ocurren algunos temas que se me vienen rápido. Hay pedidos de informe o reclamos respecto a el aumento en la cantidad de casos de sífilis. Hay pedidos de informe respecto a qué es lo que se está haciendo desde el gobierno nacional en cuanto a campañas de prevención por el dengue. Digo, hay muchas temáticas. ¿Por dónde está el principal reclamo o los principales reclamos desde su óptica respecto a este debate del presupuesto en donde, no sé, le pregunto y me imagino que va a participar activamente? Sí, sobre todo intentar definir con el gobierno nacional cuál es el rol que tiene cada uno del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales en la salud y qué rol tiene el Estado y el sector privado en el desarrollo de la salud, ¿no? Me parece que esta definición esconde detrás los valores que este presupuesto acompaña, que tienen que ver con ese ajuste que ha tenido el sistema de salud, pero también el sistema en general de la Argentina, el Estado en general, en el año pasado, ¿no? Nosotros, como bien decís vos, tenemos hoy un país en el cual el gobierno nacional claramente lo dice, entiende que la salud debe ser pagada y financiada por las provincias, que el Estado nacional no tiene responsabilidades de financiar la salud pública del país. Y esto lo dicen en base a lo que dice la Constitución de 1853, en el cual las provincias no le delegaron a la nación el tema de salud. Cosa que es cierto. También es cierto que en el año 94 la Argentina sacó una nueva constitución basada en aquella de 1853, pero reformada, en donde incorporó en su texto varios convenios internacionales en los cuales la salud queda claramente expresada como un derecho y por lo tanto el Estado nacional es tan garante de ese derecho como lo son los estados provinciales y los estados municipales. Por lo cual es falaz querer decir que los gastos de salud no deben ser brindados también por el Estado nacional.
Este es un ejemplo, por ejemplo, mencionabas el tema del dengue y surge el tema de la vacunación contra dengue. Ustedes saben que el dengue es una enfermedad de la cual el año pasado tuvimos 700.000 casos, más de 400 muertos. Es una enfermedad que genera mucha preocupación en la población, es una enfermedad que llegó en la Argentina por el cambio climático, por distintos factores que hicieron que el mosquito transmisor se haya reproducido, pero a diferencia de toda la historia, la anterior, apareció una vacuna que es segura, que es eficaz y que ha sido registrada por ANMAT para su uso en la Argentina. Entonces todo el mundo esperaba que la nación incorporara esta vacuna al calendario nacional de vacunación para comprar las vacunas para todos los lugares en donde la CONAIN había indicado que debían ponerse. Bueno, no sucedió. Y lo cierto es que las provincias, 11 jurisdicciones, tuvieron que comprar sus vacunas en forma solas, justamente por este concepto de que son las provincias las que se tienen que encargar, y Nación terminó comprando también un grupo de vacunas que sorprendentemente fueron distribuidas en lugares del norte argentino y muchas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que no se termina de entender si uno dice vamos a vacunar a las zonas endémicas, a las zonas de mayor riesgo. Definitivamente la ciudad autónoma de Buenos Aires no es parte de estas zonas y sin embargo ha recibido, entiendo, 60.000 dosis gratuitas de vacuna que compramos todos los argentinos para que los ciudadanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires se puedan vacunar. Estas incongruencias, esta falta de criterio y de equidad en la distribución de vacunas, habla de un Estado nacional que no es que por un lado dice que no se quiere ocupar de la salud, pero por otro lado cuando se ocupa en forma bastante inequitativa y absolutamente vergonzosa. Entonces, ahí tenés un problema que no está resuelto. Y con el tema del aumento de la sífilis que se estableció, por supuesto que es un problema enorme para la Argentina, que tiene que ver con el aumento de la pobreza, que tiene que ver con el aumento de la indigencia, pero también que tiene que ver con el otro día escuchaba a la dueña de una de las fábricas de preservativos de la Argentina, cómo el Estado se había retirado de la compra de preservativos que normalmente se entregaban en los centros de atención primaria del país en forma gratuita. Definitivamente los preservativos son parte del proceso preventivo para las enfermedades de transmisión sexual que hoy los argentinos han dejado de tener. Bueno, estos temas, me acabo de enterar del cierre del Hospital de Salud Mental Bonaparte en la ciudad de Buenos Aires, que es un escándalo, eso es un escándalo que no sé cómo se va a evaluar, la verdad. De pronto la posibilidad de importación de medicamentos sin control del ANMAT en una provincia como Mendoza, que pone en riesgo todo el sistema de seguridad nacional de medicamentos que el ANMAT garantizaba. Bueno, todos estos temas son parte, por ahí no de los números duros y fríos del presupuesto, pero que tienen que ver con las políticas que este gobierno lleva adelante en salud pública. Diputado Yedlin, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Diputado, y en el medio de este escenario, en donde se cruzan, bueno, las incógnitas respecto a la campaña contra el dengue ya para este verano que está asomando, las dificultades para la distribución, la compra en las provincias, bueno, cambios en la Secretaría de Salud, la salida del secretario de Salud Mario Russo, su reemplazo por Mario Lugones, el flamante secretario de Salud. ¿Qué, desde su punto de vista y desde su especialidad, ¿qué opinión le merece este recambio? Algunos consideran de que lo que realmente pasó es que, bueno, Lugones, que tenía, parece, el control en las sombras de la Secretaría, finalmente quedó al frente del cargo. Otros vinculan la salida de Russo a dificultades vinculadas y diferencias a la campaña contra el dengue. ¿Qué lectura tiene usted de este cambio en la Secretaría de Salud? Sí, por ahí poner en tema que es un ministerio, es ministro de Salud. Lo que pasa es que fue tan deslucida el trabajo que tuvimos hasta ahora del Ministerio de Salud que parecía una secretaría. Totalmente, me corrijo, No, totalmente. Cambio en el Ministerio de Salud, sí señor. pero más allá de eso, me parece que, bueno, Mario Lugones es mucho más conocido para la salud argentina que Mario Russo. Es una persona que viene hace muchos años trabajando en el sistema de salud argentino. Nosotros lo conocemos desde su actividad en el sector privado, en el Sanatorio Güemes. Tenemos una relación personal con él. Así que bueno, yo tengo la máxima expectativa de que Lugones pueda reencauzar de alguna manera el tema del ministerio. Si vos me decís a mí, por las últimas medidas tomadas, en donde incluyo el haber cambiado totalmente el comité directivo
del Hospital Garrahan, Sí. el tema de autorizar la importación sin control de ANMAT en Mendoza, el cierre ahora del Hospital Bonaparte, me da la sensación de que no. Pero bueno, voy a ponerle una apuesta de esperanza a que con Lugones podamos tener un diálogo fructífero y que más allá de las diferencias políticas que tenemos obviamente con este gobierno, podamos hacer que el sector de salud tenga un desarrollo por lo menos de sostén y de cuidado, porque gran parte de la población argentina hoy ha dejado de tener obra social porque ha perdido el empleo, no puede pagar una prepaga y entonces necesitan que el sector público de salud público, de nacional, provincial, municipal, se fortalezca. Y ojalá que podamos encontrar en Lugones y en su equipo esta mirada. Y bueno, si no, seguiremos trabajando desde el Congreso en exigir que esto suceda, porque como les dije, esto es un derecho constitucional, no es la voluntad de un presidente o de un ministro particular, es la obligación que tiene el Estado nacional, que por otro lado se queda con la mitad de nuestros impuestos, para ayudar a todas estas políticas. De pronto se quedan con la mitad de los impuestos y no quieren gastar en salud, no quieren gastar en educación, no quieren gastar en ciencia y técnica. Lo que tendríamos que replantearnos es para qué quieren la mitad de los impuestos coparticipables si no lo van a hacer. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos esta semana. Gracias. Pablo Yedlin, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Tucumán. Bueno, ahí están los focos principalmente puestos en lo que va a ser la semana que viene, en lo que va a ser la sesión solicitada, prevista por los diputados de Unión por la Patria, por el bloque de Encuentro Federal, por la coalición cívica, por el Movimiento Popular Neuquino, por el bloque de Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal de esa provincia, y también por el bloque de la Unión Cívica Radical. Ahí están los diferentes pedidos de sesión especial para el miércoles que viene a las 11 de la mañana en esta Cámara de Diputados. Bueno, retomamos, Gonza, lo que dejamos pendiente, que tiene que ver con estas placas, que tiene que ver con este proyecto vinculado con modificaciones, cambios en el Código Penal de la Nación. Exactamente, porque revisando también, Fer, Sí. no es la única presentación que se hizo dentro del ámbito de la Cámara de Diputados. Se ha intentado modificar en otros proyectos. Hay un proyecto del diputado Aveiro de Unión por la Patria que presentó también este año, pero traje a la mesa este proyecto porque fue presentado en los últimos días. La Libertad Avanza, con la presencia dentro de las firmas, como decía, de 2 diputados de peso, o por lo menos de renombre. ¿Por qué? Gabriel Bornoloni, por ser el presidente del bloque de la Libertad Avanza, y también de Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Legislación General. Así es. Si no me falla la memoria. Asuntos Constitucionales. Asuntos Constitucionales, exactamente. Eso mismo. Claro, quedó Santurio, el diputado Santurio en Legislación General, exactamente. Bueno, por eso digo, 13 firmas, entre ellas la del presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoloni, y de Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales. Bueno, vamos a empezar a desarrollar de qué se trata este artículo 245 del Código Penal de la Argentina. Se trata sobre las denuncias falsas. Básicamente estaba interiorizándome un poco respecto a lo que tiene que ver con una denuncia falsa, Fer. Básicamente que ante las autoridades de la justicia, un ciudadano de la República Argentina diga, por ejemplo, me robaron la cartera. Sí. Y resulta que ese hecho no fue tal. Esa persona a la cual está denunciando esta otra persona tiene el derecho, lógicamente, tiene muchos derechos, estaba viendo, tiene presunción de la inocencia, en principio, porque el sistema argentino penal es acusatorio. Claro. Tiene el principio fundamental, que justamente se trata de la presunción de la inocencia. Asesoramiento legal, tiene el derecho, obviamente, a poder asistir a un abogado especialista en este sentido. Declaración jurada, se puede presentar una declaración jurada diciendo que no se cometió dicho hecho, obviamente pensando en el acusado. Conservación de las pruebas, obviamente de toda la documentación que le permita tener fuerza, el fundamento para decir que esa persona no cometió tal delito. Atento, estamos hablando de delitos.
no así faltas o contravenciones. Hablamos de delitos cuando hablamos de falsa denuncia. Defensa en el proceso judicial, obviamente, participar, presentar pruebas, argumentos, y el derecho a un juicio justo, sin discriminación. Estos son 6 derechos fundamentales que tiene la persona acusada de decir: señoras y señores, yo no he cometido tal delito, yo no he participado. Se puede tomar o el hecho directo en una denuncia falsa, o también, por ejemplo, lo que puede ser la suma de algún dato, o aportar o sumar algo que no existió, como por ejemplo decir que, por ejemplo, esa persona realmente le robó la cartera o alguna pertenencia, pero después las amarrió y ejerció violencia contra esa persona. Ahí ya hay un dato, por ejemplo, que más allá de lo que significó la extracción de ese elemento, ya puede entorpecer la investigación, porque eso le generaría una doble causa, un doble delito a la persona. Por eso digo, hay diferentes formas de lo que significa la falsa denuncia en la República Argentina. ¿Qué es lo que se quiere cambiar fundamentalmente? Ahí, como vemos, sobre la comisión de un delito, aclaramos, el cambio en las penas. Esta es la principal modificación que busca La Libertad Avanza. Mientras que en otras iniciativas también lo que se busca es cambiar no solamente el mínimo y el máximo de estas penas, sino también lo que se intenta modificar son las multas. No así el caso de este proyecto. Este proyecto no intenta modificar las multas. ¿Quieren saber el monto actual en el Código Penal de las multas en el artículo 245? Van de 750 pesos como mínimo a 12.000 pesos. Es decir, que si hoy se comprueba que vos denunciaste falsamente un hecho, un delito, y se comprueba que es falso realmente, vos podés pagar una multa de entre 750 y 12.000 pesos. Obviamente que esto es para un caso más ínfimo, porque después obviamente tenés las penas. Bueno, actualmente, si no podés, no parte justamente de una multa, bueno, tendrás que justamente tener el derecho o justamente la condena a prisión de entre 2 meses a 1 año. Estas son actualmente las penas justamente de prisión en el caso de que obviamente estemos hablando de una denuncia que los jueces identifiquen como algo mucho más grave, y si no, directamente se pasa la multa, que va desde los 750 pesos a los 12.000 pesos. Aclarado esto, vamos a ver a cuánto se intenta modificar, y después les voy a dar un datito histórico que les va a gustar. En base a la pena de dicho delito falsamente denunciado, ¿sí? Para el falso denunciante, las penas se modifican. ¿A cuánto? Siguiente placa. Ahí lo vamos a ver. Reducción de pena mínima de ese delito a la mitad. Por ejemplo, dentro de los fundamentos dice, una persona que tuviese justamente una pena alta como un homicidio, la escala penal va de 8 a 25 años. Si tomamos un homicidio, por ejemplo, tendríamos que hablar de la pena mínima 8 años. Es decir, que habríamos achicado esa pena mínima a 4 años. ¿Sí? ¿Se entiende? Si una persona acusa un falso homicidio, bueno, la pena mínima que le puede dar el juez, en este caso hablamos de una cuestión grave, la mínima sería 4 años. Y la pena máxima, en este caso, sería a 1/3 de 25. Estamos hablando aproximadamente, si no me fallan los cálculos, cerca de los 8 años, porque 8 por 3 sería 24, así que estaríamos ahí cerquita. Ando bien para la matemática, bien, porque Claudito me miraba, yo decía, capaz que no estaba bien con la matemática, pero estaría cerca justamente de los 8 años. ¿Se entiende hasta aquí lo que se quiere hacer? La modificación, elevar según el delito que está denunciando falsamente a la mitad de la pena mínima y a 1/3 de la pena máxima de ese delito que denuncia falsamente. Un dato puntual que les quería traer a la mesa importante, para 1993 justamente es cuando se asigna este hecho de las multas y se modifica a lo actual. Para el año 1991, las penas mínimas, las multas mínimas, si es que no precisaban de prisión, eran de 100.000 australes
a 2 millones de australes. Para que tengamos en cuenta que obviamente esto se tuvo que modificar. Y obviamente consideran que este cambio permitirá al juez aplicar una pena que crea pertinente en una escala más razonable. Es el fundamento principal de esta iniciativa que este grupo de diputados de La Libertad Avanza han presentado en los últimos días para cambiar el artículo 245 por las falsas denuncias. Bueno, ahí está, Gonza, gracias por traer este tema también, porque son, como decimos siempre, los diferentes proyectos, las diferentes iniciativas que van sumándose a la mesa de trabajo de esta Cámara de Diputados, que por supuesto empieza a tener ya un embudo para empezar a discutir esos temas más prioritarios para el Poder Ejecutivo, como lo es a partir de la semana que viene el proyecto de ley de presupuesto 2025. Vamos a hacer una pausa, una nueva pausa aquí en Diputados Televisión, en Pasos Perdidos, y vamos a regresar enseguida porque nos queda todavía mucha información. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso? En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas.
La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Muy bien, último tramo de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, pensando obviamente, claro, en lo que va a venir, en lo que va a ser la convocatoria que ya realizó la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ahí también hay que ponerle un poco el foco porque va a ser no solo la presentación de los números, más allá de lo que ya planteó en su momento el propio presidente Javier Milei ante el Congreso Nacional en la presentación del 15 de septiembre, sino también en lo que va a plantear la oposición, que es la presencia en la comisión por parte del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y por ahora el Ejecutivo dice y da como respuestas que los funcionarios que van a venir al Congreso Nacional van a ser Pablo Quirno, el secretario de Finanzas de la Nación, Carlos Huberman, el secretario de Hacienda, y otros funcionarios también del Ministerio de Economía. Por ahora no está hablando del ministro Luis Toto Caputo. Veremos qué es lo que ocurre el martes en la comisión que, repetimos, encabeza José Luis Esper y convocó a partir de las 2 de la tarde a la discusión, a la apertura de la discusión del presupuesto 2025. Señor Claudio Mardones, a ver, tenemos también un proyecto, iba a decir una serie de placas, que vos las vas a presentar también, claro, pero que tiene sí. un proyecto que ver en relación con algo que aprobó también esta Cámara de Diputados. Una vez más, Fernando, la discusión entre el cambio climático y lo que sucede en algunas zonas de nuestro país a partir del incremento de incendios. Hace poco tuvimos la oportunidad de abordar las propuestas, en el caso específico para Córdoba, la propuesta del diputado Oscar Agoscarreño de Encuentro Federal para declarar la emergencia ambiental y económica en Córdoba, especialmente en la zona afectada por los incendios. Bueno, estamos en la región central de nuestro país, epicentro de las preocupaciones vinculadas a la proliferación de incendios, y hacia el oeste, la provincia de San Luis también está transitando, Fernando, por situaciones similares que todavía no revisten la gravedad que se ha registrado en la provincia de Córdoba, pero que también encienden luces de alarma, tanto para el gobierno provincial como para sus legisladores. Bueno, en este caso lo que vamos a compartir con ustedes es precisamente esta propuesta, este proyecto presentado por la diputada Natalia Zavala Chacur de Unión por la Patria de San Luis, que lo que busca es declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por 180 días, es decir, por 6 meses en la provincia de San Luis, especialmente, y ahora vamos a la siguiente placa, especialmente para poder concentrarse en las zonas de San Martín, Ayacucho y Junín, que son las zonas en donde se han multiplicado los incendios al punto de, según
proyecto presentado por la diputada, ya hay 70.000 hectáreas quemadas. Todo esto en un contexto en donde las noticias puntanas indican que recién esta mañana se pudieron controlar los últimos focos de incendio, pero en donde la preocupación por los incendios también forma parte de la vida cotidiana de los puntanos y de las puntanas. Bueno, en ese contexto es que, así como en este caso rápidamente el Senado, más rápido que diputados, avanzó con la declaración de la emergencia en Córdoba y la pregunta de qué es lo que va a pasar respecto finalmente a la respuesta del Ejecutivo con esto. Bueno, ahora se suma esta iniciativa. Repasamos un poco estos contornos de las razones que motivan el proyecto, pero vamos a sumergirnos en la siguiente placa para conocer cuáles son los alcances de esta declaración. ¿Qué significa una declaración de emergencia de este tipo? Bueno, en primer lugar, lo que hace es permitirle, darle facultades al Poder Ejecutivo Nacional, especialmente para destinar partidas extraordinarias ante la situación vinculada al impacto de los incendios y lo que hace no solamente en la población, sino en el tejido productivo y ambiental. También financiar mejoras para la reconstrucción y otro tema, contar con tasas bonificadas para créditos vinculados a la reconstrucción. Vamos a la siguiente placa. Sigo precisamente con los puntos de la declaración. Otro punto, garantizar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos, especialmente en la provincia de San Luis, donde el fuego ha afectado buena parte del entramado productivo. Otro punto, la suspensión de juicios por 90 días, por 3 meses, juicios de ejecución fiscal y todos los que tengan que ver con ejecuciones por deudas. Además, otro punto, contar con fondos para la restauración ecológica, porque especialmente el diagnóstico que hace la diputada Chacur es que efectivamente el impacto del fuego lo que hace es demostrar también la fragilidad que queda en el ecosistema después del paso del fuego. Y lo siguiente, la reforestación de especies nativas. Bueno, estos son algunos de los elementos de este proyecto de declaración de emergencia por 180 días que propone la diputada Chacur. Además, hay otro punto clave y que tiene que ver con lo fiscal. En el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos, como en el caso de la Administración Nacional de Seguridad Social, este proyecto, en el caso de transformarse en ley, les permite la implementación de regímenes especiales de pago para deudores y también, en el caso de la AFIP, también exenciones. Este es el punto fiscal, podríamos decir, por fuera de las posibilidades de ayudas no reembolsables que esta emergencia le faculta al Poder Ejecutivo para disponer de fondos especiales para afrontar un escenario de este tipo. Y ya vamos transitando las últimas placas, especialmente en lo que tiene que ver con el inventario de las consecuencias de los incendios, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son las principales aristas de un incendio en este momento del año? Bueno, el proyecto de Zabala Chacur es bastante contundente en la enumeración de las consecuencias. Primero, la destrucción de grandes extensiones, la erosión del suelo, la pérdida de recursos hídricos y también la degradación del ecosistema. 4 puntos que forman parte del diagnóstico que construye la diputada para sustentar este pedido, este proyecto, que lo que propone es la declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional en la provincia de San Luis por 6 meses. Bueno, muy bien, Claudio, porque en definitiva esto coincide con lo que vos bien señalaste que sancionó la Cámara esta semana, sí, señor, que vinculado con la provincia de Córdoba, yo no sé por qué no se discutió también, ¿no? Bueno. Aprovechando lo de Córdoba, se discutía también el proyecto de San Luis. Y ya tenía media sanción y pasaba a la Cámara de Senadores y hay un cambio también, la Libertad Avanza mostró un cambio respecto a la postura de acompañar estos pedidos o estos proyectos con lo que había sancionado en la Cámara de Senadores. Recordemos que en el Senado, cuando se discutió la emergencia para la provincia de Córdoba, la Libertad Avanza se abstuvo. Sí, señor. Los 3 senadores que estaban en el recinto se abstuvieron. Cambió la postura con Bornoroni aquí en la Cámara de Diputados. Me parece que ese cambio
debe impulsar también que si ocurre como está ocurriendo también en San Luis, estarían acompañándolo. Bueno, veremos. A lo mejor el miércoles que viene es un buen momento. Me parece que esto es un anticipo de las complejidades de un verano que parece traer no solamente mayores temperaturas, sino también mayores riesgos de incendio. Sí hay un dato, Fernando, vos lo remarcás con claridad. La iniciativa con más fuerza vino del Senado. Sí. En el caso específico de la Cámara de Diputados, bueno, hay que ver si en este caso, luego de lo que sucedió con la emergencia ya sancionada para Córdoba, la Cámara de Diputados toma el guante o nos vamos a encontrar con, otra vez, el mismo impulso y la misma fuerza, pero desde el Senado. Claro. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo? Ah, bueno. Boleta única de papel. La nueva forma de votar en la República Argentina. Lo que estamos viendo en colores, ahí está. Esas son las fuerzas políticas. Exacto. Y abajo van a estar los candidatos, sí, para las elecciones del próximo año, las elecciones del 2025. Aquí van a estar todos los candidatos. Y aquí van a estar... Esto es una boleta tomando una elección paso primaria, la primaria abierta, simultánea y obligatoria, en la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene la mayor densidad de población. Y es la que puede generar mayor complejidad o prestarle más atención a la gran cantidad de candidatos. Cuando pase las primarias, después ya va a ser distinto. Ya van a haber menos candidatos, van a haber a lo mejor hasta menos frentes y va a ser, digamos, a generar por lo menos cierta facilidad para el elector a la hora de tener que definir. Pero en principio se ve como algo complejo, ¿no? Y ya es un cambio, por lo menos. Sí, claro. Es un cambio importante que lo que mencionamos una vez que esto quedó aprobado es que posiblemente lo que veamos es mucha campaña de enseñanza. Claro. Mucha campaña educativa. Más allá de que en algunas provincias, como en Córdoba, en Mendoza, ya se hace este tipo de prácticas a la hora del sufragio. Bueno, para quienes no hemos tenido la experiencia de poder votar de esta manera, sin agarrar una boleta, meterla en el sobre y depositarla desde luego en la mesa que nos toca votar en la urna, bueno, la realidad es que ahora tener que agarrar la lapicera que va a estar dentro de justamente el cuarto oscuro va a ser algo diferente, por lo menos, claro. Fer, y para que uno vaya con una cierta confianza y seguridad de que está haciendo lo correcto, se van a tener que, más cerca de la fecha, sí, obviamente, claro, aclarar muchas cosas importantes. El otro día marcaba una importante. Sí. Digo, se marca un punto, es una X, es un tilde. Bueno, son cosas que seguramente más cerca de la fecha se van a de manera instructiva a poder enseñar y a demostrar. Bueno, a ver, en esta boleta, como estamos viendo acá, que tenemos las fuerzas políticas y tenemos a los candidatos para lo que va a ser la definición de las próximas elecciones. Si uno da una vuelta, puede ver ahí cómo están divididos los espacios, porque exacto, en esa boleta de papel, en cada donde dice segundo doblez, tercer doblez, son las categorías en las cuales el elector va a poder, digamos, llevar adelante su votación. Y a partir de ahí hay que empezar a doblar la boleta para poder ingresarla al sobre con las distintas, digamos, categorías que tienen los candidatos que van a llevar adelante en las elecciones del año que viene, en donde va a haber renovación legislativa, renovación de la Cámara de Diputados, renovación del Senado Nacional. Y ahí tenemos, bueno, después de algunos intentos, ahí podemos doblar lo que sería, va a quedar la boleta del distrito, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y lo que sería elecciones PASO 2025. Claro. Ahí, a ver, lo vemos ahí. Es elecciones PASO 2025. Claro. Bueno, aquí en esta boleta única de papel están todos los candidatos. Para el distrito de la provincia de Buenos Aires, en este caso, tomando esto,
candidatos para todas las categorías, van a ser candidatos a diputados nacionales y, bueno, simplemente va a ser diputados nacionales Bueno, el año que viene en la exactamente. provincia de Buenos Aires. Y acá viene el gran tema, Claro. que falta todavía, así como Gonzalo nos contaba que uno de los grandes desafíos para el gobierno nacional tiene que ver con la implementación por primera vez de esta boleta única de papel. Bueno, Fernando está mostrando un instrumento que encierra por lo menos 3 lustros, no solamente de proyectos, sino también de acordadas de la Cámara Nacional Electoral que recomiendan ya desde hace más de 15 años la utilización de la boleta única de papel. La síntesis final es esto que nos mostraba Fernando, el modelo cordobés, el modelo mendocino, con un cambio muy importante. No está el casillero para votar la lista completa. Y en cada uno de los casilleros lo que están son los nombres de los 5 primeros candidatos con la foto del principal candidato. ¿Dónde está el resto de la oferta electoral? En un afiche que está pegado en el cuarto oscuro. Pero acá el tema no solamente pasa por la utilización de la boleta única de papel para los cargos electivos nacionales. El año que viene, elecciones para legisladores, para senadores y diputados en todo el país. ¿Qué va a pasar con las elecciones locales, con las elecciones provinciales, para legisladores provinciales? Bueno, se va a seguir utilizando con el mismo método que tiene esa provincia. En Neuquén, boleta única electrónica. En la provincia de Buenos Aires, el clásico sistema de la boleta completa con todas las categorías y el listado de todos sus candidatos. ¿Qué significa esto, Fernando? ¿Qué significa esto, Gonzalo? Que todavía queda una definición importante y es finalmente si la provincia de Buenos Aires va a adherir a este mecanismo. Todo parece indicar que en este momento y en este escenario no será así. Por lo tanto, al menos hasta ahora, la foto política indica si es en la misma fecha las elecciones provinciales con las nacionales, 2 urnas, 2 métodos de votación. Hasta ahora eso. Y un anticipo de lo que puede pasar en muchas provincias también. Claro. Bueno, a ver, para definir no solo Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, sino también aquellos distritos electorales que todavía no tienen boleta única, tendrán que definirlo en las próximas semanas. No hay mucho tiempo de aquí a diciembre para definir, acompañar y sancionar una ley similar como la de boleta única a nivel nacional. Es muy importante esto que marcó Claudio, porque uno se pone a pensar, si ya inclusive estamos incorporando un sistema nuevo, que es distinto o bastante distinto, porque no es lo mismo anotar con una lapicera o cliquear o marcar una cruz con una lapicera que meter una lista en un sobre y votar. Claro. Ya de por sí, mucha gente no estaba muy como predispuesta al hecho del corte de boleta. Es decir, capaz que votaba un candidato a presidente y diputados por una fuerza y el intendente, por ejemplo, en otra lista. Ya eso era una complicación tal vez para el que tenía una idea distinta para su localidad y para el nivel nacional. Y si encima ahora también le sumamos que en provincias como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vamos a tener 2 sistemas, bueno, ahí es donde me parece que en la mesa este tema va a estar. Claro. Es decir, para no traerle una complicación al votante, es decir, a quienes votamos en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, yo voto en la provincia de Buenos Aires y para las elecciones, bueno, no, para las próximas sí, porque están los candidatos a diputados y senadores, claro. Y para legisladores. Para legisladores provinciales, exactamente. Por eso digo, son 2 sistemas. Y al mismo tiempo, bueno, hay que ponerse a pensar qué es lo que va a salir de este tipo de debates. Y al mismo tiempo el otro día escuchábamos, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, la diputada del PRO, que una de las cosas que dijo por motu propio, porque no fue una consulta, creo recordar, sino que fue más bien algo que esbozó ella misma, dijo, invitamos a que el resto de las provincias lo hagan. Claro. A que se sumen a esto porque se entiende que esto puede llegar a generar, no sé si desgano, pero sí al mismo tiempo un problema para la persona que vaya a votar y diga, bueno, son 2 sistemas, uno ya cambió. Claro. Creo que para facilitar un poco las cosas, que es lo que se busca justamente o lo que se intenta buscar con esta y simplificar todo. Porque también lo que pueden hacer las provincias que no tienen boleta única va a ser desdoblar la elección.
¿no? Y ponerla en otra fecha, ¿no? Eso Así también es. habrá que o ver. Concurrentes o desdobladas. Este Claro. es el tema que atraviesa al menos a 15 gobiernos provinciales para las elecciones de medio término del 2025, con un dato muy importante. Ya es ley, la boleta única de papel es ley. Por lo tanto, ahora lo que queda es cómo va a ser la reorganización logística y cómo se van a articular los distintos organismos del Estado para poder garantizar esta elección. Especialmente con la utilización de un nuevo instrumento y con la definición de lo que falta. ¿Cuál va a ser el rol del Correo Argentino? ¿Cuál va a ser el rol de la Casa de la Moneda? Todos afrontando cambios estructurales. Este fue uno de los temas que incluso fue consulta de la justicia electoral cuando se analizó dentro del paquete de la ley bases la privatización del Correo Argentino. ¿Por qué? Para poder garantizar el esfuerzo logístico al nivel federal, bueno, tiene 2 o 3 jugadores claves que tienen el control total del Estado. Uno de esos son propiedad del Estado, como el caso del Correo Argentino. Si nos preguntamos esto en las elecciones federales, en las elecciones nacionales, para ocupar cargos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación, el mismo desafío logístico se plantea para cada una de las provincias que tendrán que ver cómo organizar o la concurrencia o el desdoblamiento. Y acá hay un tema, y tiene que ver con los plazos. Este expediente perdía estado parlamentario en febrero del año que viene. No podía esperarse hasta tanto, es vital contar con una definición ahora, porque la maquinaria electoral que tiene que ejecutar el Poder Ejecutivo es muy grande, incluidas las licitaciones, el rediseño también para las licitaciones que están vinculadas ahora a la impresión de otra boleta, de otro tipo. Este mismo dilema es el que atraviesan las autoridades electorales de cada una de las provincias, preguntándose ¿cómo lo van a resolver? Y claro, acá está el otro tema, el filo del tiempo. Claro. El filo del tiempo se da en un momento en donde, así como hemos hablado de demostraciones opositoras, tanto con el caso de la movilidad jubilatoria o del financiamiento universitario, particularidades del Congreso de la Nación 2024, venimos de una semana en donde se transformó en ley otra demostración opositora que viene de julio de 2022. Impulsada por Juntos por el Cambio, con Alberto Fernández en el gobierno nacional, con 2 diputados que en aquel momento levantaron la mano a favor de la boleta única de papel, Javier Milei y Victoria Villarroel. Bueno, en ese proceso es donde en esta segunda revisión el Congreso, la Cámara de Diputados lo transformó en ley, pero sí, sobre el filo del arranque del próximo año electoral. Y ahí es donde viene el tiempo. No alcanzaba a contener esto en febrero, lo vital era tenerlo resuelto ahora y la pelota ahora está en manos del Ejecutivo para ver de qué modo van a organizar todos los temas logísticos que vienen por delante y con un tema central, con la supervisión de la Cámara Nacional Electoral que va a estar siguiendo claramente este cambio estructural muy de cerca. Bueno, y además vale la pena recordarlo, no hay un casillero para poner una tilde y votar la lista completa. Sí, lo que cuando uno a veces ha llegado al cuarto oscuro y con indefiniciones respecto a si cortar boleta o no cortar boleta, el apuro porque hay mucha gente, por el horario que uno va y demás, uno termina agarrando una boleta del partido determinado y la termina doblando y la mete en el sobre. Entonces, esa lista completa no se puede hacer. Ahora hay que marcar tilde respecto a la categoría de que uno quiera terminar de votar, ¿no? Sí, esto apunta un poco a la conciencia del hecho de ir con el manual estudiado, ¿no? Claro. De decir, bueno, ¿qué estoy votando? ¿Quiénes son los candidatos? Y no por ser justamente el candidato, vamos a suponer en las presidenciales, el candidato a presidente es tal, voy a votar al presidente con el candidato a presidente del 2027, con todos los que están debajo de él en todos los puestos, en diputados, en el Senado, bueno, en el Mercosur no. Acá entiendo que la idea es generar un poco más de conciencia y que se vaya a votar justamente con una idea mucho mayor a la hora de ir a votar. Bueno, habrá que ir viendo cómo lo va analizando y lo va planificando el Gobierno Nacional, la Cámara Nacional Electoral, bien como dice Claudio, habrá que ir viendo también de qué manera van cambiando las estrategias de las fuerzas políticas a la hora de llevar adelante su campaña política, su campaña electoral, porque
para la próxima elección, la elección de medio término, repetimos, se va a utilizar en lo que tiene que ver con la renovación del Parlamento. La mitad de la Cámara de Diputados y en 8 provincias también el recambio de 1/3 del Senado Nacional. Pero va a ser casi podríamos decir, una prueba piloto de la elección siguiente, que ahí sí ya es una elección de presidente de la Nación. Y ahí me parece que es donde en otras elecciones, en otros momentos políticos, la boleta del candidato a presidente arrastraba toda la boleta. Exacto. Y ahora me parece que va a haber un cambio de estrategia, pero veremos de aquí en adelante. Lo importante, por lo menos el primer paso que dio el Congreso, es tener ya sancionada la ley de la Nación. Ahora será un tiempo para el Ejecutivo y un tiempo también para la Cámara Nacional Electoral. Nos vamos, llegamos al final de Pasos Perdidos de la jornada de hoy. Gonza, gracias. Buen fin de semana. Gracias, Claudio, gracias. Un gusto como siempre, muchas gracias. A usted también, gracias, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.